La noche en que lo vio llegar, nadie en el valle habría creído que un guerrero apache pudiera pedir ayuda. Mucho menos leche. Ella estaba cerrando la puerta del granero cuando distinguió la silueta contra el cielo rojo del atardecer, un hombre alto, cubierto de polvo, con el rostro endurecido por el viaje y los ojos desesperados. En sus brazos, envuelto en una manta gastada, un bebé lloraba con un llanto débil, casi sin fuerza. El viento traía ese sonido como una súplica antigua. Se llamaba Eleanor, viuda desde el último invierno, y conocía el miedo. En aquellas tierras del oeste, el miedo caminaba con botas y llevaba rifles. Pero también conocía la pérdida. Había dado a luz meses atrás y la fiebre se había llevado a su marido la misma semana. El niño había sobrevivido poco tiempo. Desde entonces su casa estaba llena de silencio y su pecho, aún lleno de leche, le recordaba cada amanecer lo que había perdido. Cuando el guerrero levantó la mano en señal de paz, Eleanor sintió que algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante. «No vengo por guerra», dijo él en un inglés torpe, dejando ver su garganta reseca. «Vengo por vida». Se arrodilló lentamente como si el peso del mundo se le hubiera caído encima, y abrió un poco la manta para mostrar al bebé. El pequeño tenía la piel caliente y los labios resecos. Eleanor entendió sin palabras. La leche de cabra no siempre bastaba. El niño necesitaba algo más. Los vecinos habrían cerrado las puertas. Algunos habrían apuntado con el rifle. Ella, en cambio, abrió los brazos. Hizo pasar al guerrero a la cocina, encendió el fuego y puso agua a calentar. Él no soltó al bebé ni un segundo, mirándola como si cada gesto pudiera ser una trampa. Eleanor se sentó, respiró hondo, y sin ceremonias tomó al pequeño. El llanto se transformó en un silencio sorprendido y luego en un sonido tranquilo, rítmico, de alivio. El guerrero apartó la mirada. Sus hombros tensos como cuerdas comenzaron a temblar. No lloró. Los apaches no lloran frente a extraños, le habían enseñado. Pero aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se llamaba Taza. Había perdido a su compañera durante el parto, en una huida forzada por soldados que no distinguían entre guerreros y niños. Caminó días enteros buscando ayuda, esquivando patrullas, cruzando ríos helados, porque sabía que la leche de una madre era la única esperanza. Cuando llegó a la granja de Eleanor, estaba preparado para morir si hacía falta. No estaba preparado para la bondad. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Eleanor sostuvo al bebé hasta que se durmió con el vientre lleno y el rostro en paz. En ese instante algo se rompió y se recompuso dentro de ella. No era traición a su hijo perdido, era amor encontrando un nuevo camino. Taza quiso irse al amanecer. No quería ponerla en peligro. Sabía que su presencia traería preguntas y las preguntas problemas. Eleanor lo detuvo con una sola frase. El niño necesita más de una noche. Aquello cambió todo. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Él ayudaba en lo que podía, reparaba cercas, traía leña, cuidaba el ganado sin que nadie lo viera. Ella alimentaba al bebé, le cantaba canciones que no tenían idioma, solo ternura. Entre ambos creció una confianza hecha de gestos pequeños. Cuando los vecinos preguntaban, Eleanor decía que era un pariente lejano de paso. Algunos creyeron, otros no, pero nadie se atrevió a cruzar la línea de su mirada firme. Una tarde, un grupo de hombres armados apareció en el camino. Buscaban apaches. Eleanor sintió el corazón en la garganta. Taza tomó su cuchillo, dispuesto a sacrificarse para que el niño viviera. Eleanor dio un paso al frente, sostuvo al bebé contra su pecho y miró a los hombres sin bajar la vista. «Aquí solo hay vida», dijo. «Si buscan muerte, sigan su camino». Hubo un silencio largo, peligroso. Entonces uno de los hombres vio al bebé dormido, tranquilo, y algo en su rostro cambió. Bajaron las armas. Se fueron sin mirar atrás. Esa noche, Taza entendió que la fuerza no siempre empuña un arma. A veces sostiene a un niño. Comprendió que Eleanor no solo había alimentado a su hijo, le había mostrado otro modo de ser padre. No uno hecho de huida y guerra, sino de cuidado y presencia. Cuando llegó el momento de partir, el valle parecía distinto. Eleanor besó la frente del bebé y le colocó una pequeña medalla en la manta. Taza prometió volver cuando el mundo fuera más seguro. No sabía si podría cumplirlo, pero las promesas también alimentan.
Pasaron los años. El niño creció fuerte, aprendió 2 lenguas, 2 canciones de cuna, 2 maneras de mirar el horizonte. Y Eleanor, aunque vivía sola, nunca volvió a sentirse vacía. Entendió que la maternidad no siempre llega como se espera, pero cuando llega, transforma todo. En el oeste, donde las historias suelen hablar de sangre y frontera, quedó otra verdad flotando en el aire, que un acto de compasión puede vencer al miedo más antiguo. Que una mujer y un guerrero, separados por el mundo, pudieron encontrarse en lo esencial. Y que, a veces, la madre que se necesita es la que se atreve a decir sí cuando todos los demás dicen no. La noche en que lo vio llegar, nadie en el valle habría creído que un guerrero apache pudiera pedir ayuda. Mucho menos leche. Ella estaba cerrando la puerta del granero cuando distinguió la silueta contra el cielo rojo del atardecer, un hombre alto, cubierto de polvo, con el rostro endurecido por el viaje y los ojos desesperados. En sus brazos, envuelto en una manta gastada, un bebé lloraba con un llanto débil, casi sin fuerza. El viento traía ese sonido como una súplica antigua. Se llamaba Eleanor, viuda desde el último invierno, y conocía el miedo. En aquellas tierras del oeste, el miedo caminaba con botas y llevaba rifles. Pero también conocía la pérdida. Había dado a luz meses atrás y la fiebre se había llevado a su marido la misma semana. El niño había sobrevivido poco tiempo. Desde entonces su casa estaba llena de silencio y su pecho, aún lleno de leche, le recordaba cada amanecer lo que había perdido. Cuando el guerrero levantó la mano en señal de paz, Eleanor sintió que algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante. No vengo por guerra, dijo él en un inglés torpe, dejando ver su garganta reseca. Vengo por vida. Se arrodilló lentamente como si el peso del mundo se le hubiera caído encima, y abrió un poco la manta para mostrar al bebé. El pequeño tenía la piel caliente y los labios resecos. Eleanor entendió sin palabras. La leche de cabra no siempre bastaba. El niño necesitaba algo más. Los vecinos habrían cerrado las puertas. Algunos habrían apuntado con el rifle. Ella, en cambio, abrió los brazos. Hizo pasar al guerrero a la cocina, encendió el fuego y puso agua a calentar. Él no soltó al bebé ni un segundo, mirándola como si cada gesto pudiera ser una trampa. Eleanor se sentó, respiró hondo, y sin ceremonias tomó al pequeño. El llanto se transformó en un silencio sorprendido y luego en un sonido tranquilo, rítmico, de alivio. El guerrero apartó la mirada. Sus hombros tensos como cuerdas comenzaron a temblar. No lloró. Los apaches no lloran frente a extraños, le habían enseñado. Pero aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se llamaba Taza. Había perdido a su compañera durante el parto, en una huida forzada por soldados que no distinguían entre guerreros y niños. Caminó días enteros buscando ayuda, esquivando patrullas, cruzando ríos helados, porque sabía que la leche de una madre era la única esperanza. Cuando llegó a la granja de Eleanor, estaba preparado para morir si hacía falta. No estaba preparado para la bondad. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Eleanor sostuvo al bebé hasta que se durmió con el vientre lleno y el rostro en paz. En ese instante algo se rompió y se recompuso dentro de ella. No era traición a su hijo perdido, era amor encontrando un nuevo camino. Taza quiso irse al amanecer. No quería ponerla en peligro. Sabía que su presencia traería preguntas y las preguntas problemas. Eleanor lo detuvo con una sola frase. El niño necesita más de una noche. Aquello cambió todo. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Él ayudaba en lo que podía, reparaba cercas, traía leña, cuidaba el ganado sin que nadie lo viera. Ella alimentaba al bebé, le cantaba canciones que no tenían idioma, solo ternura. Entre ambos creció una confianza hecha de gestos pequeños. Cuando los vecinos preguntaban, Eleanor decía que era un pariente lejano de paso. Algunos creyeron, otros no, pero nadie se atrevió a cruzar la línea de su mirada firme. Una tarde, un grupo de hombres armados apareció en el camino. Buscaban apaches. Eleanor sintió el corazón en la garganta. Taza tomó su cuchillo, dispuesto a sacrificarse para que el niño viviera. Eleanor dio un paso al frente, sostuvo al bebé contra su pecho y miró a los hombres sin bajar la vista. Aquí solo hay vida, dijo. Si buscan muerte, sigan su camino. Hubo un silencio largo, peligroso. Entonces uno de los hombres vio al bebé dormido, tranquilo, y algo en su rostro cambió. Bajaron las armas.
Se fueron sin mirar atrás. Esa noche Taza entendió que la fuerza no siempre empuña un arma. A veces sostiene a un niño. Comprendió que Eleanor no solo había alimentado a su hijo, le había mostrado otro modo de ser padre. No uno hecho de huida y guerra, sino de cuidado y presencia. Cuando llegó el momento de partir, el valle parecía distinto. Eleanor besó la frente del bebé y le colocó una pequeña medalla en la manta. Taza prometió volver cuando el mundo fuera más seguro. No sabía si podría cumplirlo, pero las promesas también alimentan. Pasaron los años. El niño creció fuerte. Aprendió 2 lenguas, 2 canciones de cuna, 2 maneras de mirar el horizonte. Y Eleanor, aunque vivía sola, nunca volvió a sentirse vacía. Entendió que la maternidad no siempre llega como se espera, pero cuando llega, transforma todo. En el oeste, donde las historias suelen hablar de sangre y frontera, quedó otra verdad flotando en el aire, que un acto de compasión puede vencer al miedo más antiguo. Que una mujer y un guerrero, separados por el mundo, pudieron encontrarse en lo esencial. Y que, a veces, la madre que se necesita es la que se atreve a decir sí cuando todos los demás dicen no.